Hola, ¿qué tal, mis queridos amigos y colegas? Es un placer saludarles en este su programa Contador Digital. Y pues el día de hoy tenemos un invitado de lujo que de verdad agradezco que nos acompañe el día de hoy. Brillante, excelente ser humano, compañero de trabajo, de penas y de dolores. Y pues Jorge Briones, muchas gracias por estar con nosotros. Amiga, muchas gracias por la presentación y sobre todo honrado, ¿no? Mira, el agradecido soy yo, la verdad es que cuántas veces hemos coincidido en otros foros y no habías tenido la oportunidad de compartir aquí en tu espacio, la verdad es que honrado que me hayas invitado y bueno, pues que sea la primera de muchas que podamos compartir. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. El punto fue la primera vez, porque ya después el camino se lo vas a ver solito. Y pues fíjense que el día de hoy vamos a hablar de un tema que es la declaración anual, ¿no? Y pues les quiero recordar que Jorge va a tener curso aquí en su casa IMEFI. Entonces, por ahí busquen, muy atentos, porque ya está próximo a salir este curso. Pero yo le dije, a ver, platícame, porque la verdad es que con los cambios que tiene esta nueva declaración, muchos contadores pensarían que ya no es necesario capacitarse. Y yo dije, no, claro que sí hay cosas importantes que tenemos que tomar en cuenta y preparar. Y por eso yo le dije, Jorge, pues ven, platícanos. Y me gustaría empezar, Jorge, preguntándote el tema de qué tengo que considerar para hacer un cierre, porque no es que llegue y ya llene mi declaración. Antes tengo que revisar cosas. ¿Qué es lo que tendría yo que revisar? Sí, y fíjate que en este tema creo que tú vas a coincidir plenamente conmigo. Sé que tú eres especialista y dominas mucho este tema. Sobre todo el tema relativo a la conciliación de nuestras bases de datos hoy día, el tema electrónico, hacer un amarre perfecto entre lo que tiene el SAT en su repositorio, tanto los CFDIs emitidos y los CFDIs recibidos, contra lo que tiene el contribuyente en sus registros contables. Porque la realidad es que cuando se está preparando la declaración anual y empezamos a hacer ese tipo de cruces de información es donde empiezan a haber varios problemas. Y yo creo que ese es un primer cruce muy básico que tenemos que hacer, porque esto es algo que no es nuevo, esto ya se gestó desde el año 2020 con repercusión en la declaración anual de 2021, en donde todavía en 2020 te acordarás en esas anuales que pues oye, tengo diferencias y en la anual le ajusto, le quito, le pongo, día después presento una complementaria, pero en la anual el chiste es presentarla en tiempo, ¿ok? Y hoy día esto ya cada vez se vuelve un poco más complejo. Yo no un poco, yo diría que un poco, mucho más complejo, por el hecho que implica que si tú quieres hacer modificaciones de último minuto en tu declaración anual, no vas a estar en tiempo de hacerlo, precisamente por el candado, y ahí querramos reconocérselo o no, la autoridad fiscal, creo que es un acierto en materia de fiscalización, el que primero te orille a que presentes y tengas perfectamente alineados tus pagos provisionales, donde estén acumulados la totalidad de ingresos, los ingresos que correspondan a cada periodo, y ya después, pues obviamente esa información va a aparecer precargada en la declaración anual. Entonces, obviamente dos temas a considerar. Primero, básico, CFDIs emitidos, la base de datos del SAT contra lo que tú tienes en registros contables. Es muy común, oye, sí es que emití una factura, pero como urgía, pues volví a emitir otra y no cancelé la anterior, entonces el SAT va a tener reconocidos mayores ingresos de los que tal vez correspondería, que a lo mejor o no tuviste la precaución de solicitar en tiempo la cancelación, alguna omisión, algún olvido, alguna inconsistencia que por ahí tenemos internamente. Entonces este tema yo creo que es básico hacer este cruce y sobre todo también validar, ¿por qué no?, pues que todas las líneas de captura o inclusive las declaraciones que contengan pago, pues que efectivamente se haya realizado el pago, ¿no? Por increíble que parezca, líneas de captura que a lo mejor se te vencieron, diste por hecho que esa línea de captura sí se pagó, y también sabemos que en la declaración anual una línea de captura que no fue pagada o que no está cubierto el impuesto es sinónimo a que no te va a considerar dentro de la suma total de ingresos y de pagos provisionales, pues el monto de esos impuestos que no han sido cubiertos.
Bueno, y aquí tocaste un punto importante porque recordemos que las reglas de cancelación dicen que tú puedes cancelar hasta antes de la declaración anual, ¿no? Correcto. Entonces, importante considerar esos tiempos, amigos, porque imaginen que ya estoy, bueno, aparte movieron la fecha, ¿no? De declaración, nos dieron un día. Un día porque cae en fin de semana, ¿no? 1 de abril, ¿no? Es Entonces, correcto. y fin de semana. Entonces, imagínense que es la última semana de marzo, quieren presentar la declaración y están haciendo su conciliación y como dice Jorge, se dieron cuenta que hay 2 facturas vivas, ¿no? Y entonces dices, no, tengo que cancelar una, pues o me espero las 72 horas o estoy con el cliente en el teléfono para decirle, cancélala ahorita, ¿no? Acepta mi cancelación, presentas la complementaria del pago provisional y ¿cuánto tiempo tarda en actualizarse esa información? Que eso también es todo un tema, porque según la autoridad fiscal, cuando tú presentas una declaración complementaria que no implique el pago de un impuesto, señala de acuerdo al instructivo que son 24 horas en los que el aplicativo se va a actualizar. Y señala también la guía de preguntas y respuestas, si es una complementaria que sí que lleva consigo el pago de un impuesto, la actualización del portal o del aplicativo de la declaración anual va a demorar 48 horas, pero la realidad, ahora sí que en el México real resulta que ya han pasado 5 días contadores que no se ha actualizado el aplicativo. ¿Qué hago? Pues no te queda otra más que esperar. Y ahí es donde empieza, pues obviamente, a cortarse los tiempos y más. Si no tuvimos la precaución de ser previsores y comenzar con nuestra declaración anual, diría ya en este momento, híjole, la verdad es que podemos tener algunas inconsistencias precisamente por estas eventualidades. Sí, yo no sé aquí cómo le harás tú con tus clientes, ¿no? Pero a mí me cuesta mucho trabajo porque ya les presentas el cierre. Esto es lo que voy a presentar. ¿Están de acuerdo? Sí. Y tú te apuras, haces tu trabajo y de repente en la conciliación final cancelaron una factura. Es correcto, Y tú así así te dije que ya no se podía cancelar, Sí. no. Y entonces ahí viene un tema que hablamos de que los ingresos se van a alimentar a través de los pagos provisionales. Así es. ¿Y qué pasa con los comprobantes de egreso, las notas de crédito, las devoluciones? ¿Eso cómo? Pues también, fíjate que en el curso que bien comentas que un servidor va a tener también el honor de impartir, está dividido en dos rubros, el teórico y el práctico, y precisamente en el práctico eminentemente vamos a observar desde papeles de trabajo de cierre, hoja de cálculo, determinación de pagos provisionales, todos los papeles de trabajo mínimos que se necesitan para preparar el cierre del ejercicio. Y una vez que ya obtuvimos el cierre del ejercicio, ya realizamos la conciliación entre el Estado Contable y Fiscal, el llenado del aplicativo, desde inicio hasta fin, ya con para mandarlo al portal del SAT. Pues bien, en este tema, en el práctico, en el teórico, también son importantes tener previstos varias consideraciones, porque no hubo reforma, es cierto, en el año 2023, 24 tampoco hubo reforma fiscal, pero recuerdan que en 2022 hubo reformas importantes en tema de cancelaciones. Obviamente, ley dice o código dice que nada más puedes cancelar en el ejercicio en el que se emitió el comprobante, y a través de reglas generales, como bien comentaste, se puede extender el plazo hasta la fecha de presentación de la declaración anual. Pero en materia de comprobantes de egreso, creo que es una reforma muy importante que muchos colegas o muchos asesores o empresarios, mejor dicho, no le están dando el peso específico. La regla, perdón, el código, la ley de impuesto de la renta se modificó en el sentido que la autoridad fiscal te puede desconocer un CFDI de egresos y en consecuencia no te va a aceptar esas deducciones si no contamos con el soporte documental que precisamente valida la emisión de un CFDI de egresos. ¿Y a dónde es en donde quiere llegar la autoridad? Por regla, por disposición expresa del anexo 20, un CFDI de egresos, tú bien lo sabes, que se emite nada más para 3 situaciones: para amparar devoluciones recibidas, para amparar descuentos o bonificaciones que otorgamos a nuestros clientes.
pero la mala costumbre que se fue gestando desde hace muchos años, en donde era más fácil emitir un CFDI de egresos para, con comillas muy grandes, cancelar la factura y obviamente pues disminuir el ingreso. Ese CFDI técnicamente no sería válido porque no estás teniendo el soporte fiscal correspondiente, porque un CFDI de egresos no sirve para cancelar una factura emitida con anterioridad. Entonces, este tema creo que también es relevante, darle una peinada a todos esos CFDIs de egresos y efectivamente tenemos el soporte documental que ampare por qué motivo se emitió el CFDI de egresos, y si no es procedente, pues entonces lo válido sería cancelar el CFDI de egresos y en su caso cancelar la factura que supuestamente se emitió para dejar de tener validez de manera indebida un CFDI de ingresos. Fíjate que eso que acabas de mencionar es algo que yo, que doy cursos de CFDI, me suelen preguntar. ¿Y cuál es el soporte documental? Bueno, o sea, un soporte documental es un contrato, es que tu cotización vengan las reglas en que vas a operar, tus políticas de venta, o sea, todo lo que soporte la operación, ¿no? Pero yo me pregunto, si hoy en día para la autoridad está siendo mucho más fácil la recaudación a través de una invitación, pues tú no puedes mandar ahí tus contratos, pero lo que sí creo que puede hacer es, no sé aquí tú qué opines, el soportar documentalmente a nivel CFDI es utilizar ahora sí que el motivo de la relación, ¿no? Porque, bueno, el uso, principalmente hablemos de que el CFDI tiene un dato interesante que es el uso del CFDI. Es correcto. Y a mí me ha tocado ver, porque la guía de llenado del anexo 20 en un inicio decía que los comprobantes de egreso heredaban lo que tenía la factura. ¿Estás de acuerdo conmigo? Sí. Entonces, si yo hacía una factura como gastos en general y yo después ponía una nota de crédito por un descuento como gastos en general, pues un comprobante de egresos no es un gasto en general. Entonces yo digo, a ver, a nivel lo que tiene la autoridad, y aquí ahora sí que es mi pregunta de qué opinas, es el uso correcto debería ser G02, que es descuento, devolución y bonificación, ¿no? O sea, no podría haber una nota de crédito con un S01 sin efectos fiscales o una nota de crédito con un gasto en general. Y la segunda es el tipo de relación, donde el tipo de relación de la nota de crédito te dice si es una devolución o una nota de crédito. Es correcto. ¿No? ¿Estás de acuerdo? ¿Hasta ahí? Sí, totalmente de acuerdo y coincido también plenamente con el tema del soporte, porque es ahí donde se queda sin completar todo el círculo que se le debe dar a esa operación, porque efectivamente una devolución creo que con un bien tangible es muy palpable. Hay una nota de salida de almacén y una nota de entrada que van a parar esa devolución. Oye, yo no manejo esos controles, yo no los tengo como control interno. Bueno, pero también pues tienes que darle un soporte con un memorándum, una orden de ingreso, una solicitud del cliente donde, oye, el bien que me vendiste viene defectuoso, solicito la devolución porque pues no es lo que yo convine comprar contigo. O sea, esto es precisamente lo que después lo hacemos, después se lo pido al cliente y el después, y ahí es donde toman un gran peso específico los famosos requisitos de las deducciones, el artículo 27, la fracción octava, la fracción 18ª, plazo para reunir los requisitos. Dicen que cuando realizas la operación o a más tardar la fecha en que tienes que presentar la declaración anual. Es claro que si un CFDI te lo dan en el año, pues en ese año vas a hacer la deducción. Si el CFDI lo obtuviste con un año, por ejemplo, ahorita en 2024, es claro que no vas a poder hacer la deducción en 2023. Pero lo que sí es tener los soportes documentales que te ayuden a convalidar ese tipo de deducciones. Por ejemplo, el CFDI de egresos es claro que pues va a estar con fecha del año 2023. Oye, pero la carta de tu cliente, la solicitud,
eso ten la precaución de tenerlo, porque yo creo que aquí también vale mucho tener en el radar un término que tú consideras conmigo, que para efectos fiscales no existe ninguna disposición, pero cómo lo invocan las autoridades, que son los famosos entregables o la materialidad. Sí. Hasta hay cursos completos de eso. Sí. Oye, ¿y cómo acredito la materialidad? Oye, ¿y mi entregable? Pues es que un entregable va a depender de la circunstancia o de la naturaleza, en este caso de la deducción que lo amerite, y coincido contigo. Oye, pues yo compré mercancía, pues sí, va a ser una deducción autorizada, pero esa deducción se va a llamar costo de ventas. Oye, compré papelería, pues va a ser una deducción autorizada que se va a llamar gastos generales o gastos de administración o el gasto que tú lo especifiques. Oye, compré un escritorio, pues sí, va a ser una deducción autorizada, pero va a ser a través de la deducción de una inversión. Entonces, ahí es donde también la importancia, y eso también que tú también lo tendrás muy bien identificado en el famoso uso del CFDI, ¿no? Que antes la guía en el 3.3 te daba esa, desde mi punto de vista, esa flexibilidad. Pedías un uso y si lo cambiabas con posterioridad no importaba, nada. Pero hoy día en el 4.0 eso ya importa mucho. Y bueno, y una última para irnos a un comercial. Hay otro comprobante de egreso de las bonificaciones, que son comprobantes que vas a usar a futuro. Así es. Y entonces estos no tienen relación, pero sí tienen uso de CFDI. Y yo creo que ahí es donde deberíamos de tener mayor cuidado, que cuando hagas el ingreso lo relaciones. Pero aquí pasa mucho que el cliente sí hace los descuentos, por supuesto que pone la clave correcta, pero no lo relaciona con la factura que le va a aplicar el descuento. Y yo, desde mi punto de vista, por eso quiero compartir contigo, podré tener el contrato, tengo todo el soporte, pero esta parte no se tiene que perder, porque es lo que tiene el SAT, lo que tiene el SAT. Y aunado a lo que seguramente a ti también te tocó la rifa del tigre, cuando te llegaban las invitaciones de que no coincidían tus ingresos con lo declarado, porque tenemos facturas que inmersas en el comprobante tienen el descuento. Es correcto. Y esas no tienes un comprobante de egresos. Pero hoy en día creo que todos colegas sabemos que tienes que declarar sin el descuento. Es correcto. Y el descuento llevártelo a la declaración. Totalmente de acuerdo. Pero entonces Jorge nos va a enseñar a armar ese papel de trabajo, que ustedes lo identifiquen, que lo vean, y vamos a ir a un pequeñísimo corte y no se vayan porque va a estar muy interesante. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ana María Ramírez Medina. Los invito al curso Reformas Fiscales 2024 para Impuestos Estatales, en el que estaremos revisando temas como las reformas aplicables al impuesto sobre nóminas, los impuestos al hospedaje, el impuesto aplicable al hospedaje, al agua, al predio, entre otros impuestos, sobre todo las modificaciones que se han generado para el dictamen para efectos de auditoría, entre otros temas interesantes. Los espero muy pronto, no falten. Gracias. Hola amigos, mi nombre es Jorge Briones y en esta ocasión quiero invitarles al curso en modalidad de teórico-práctico, es decir, va a ser un taller para preparar el cierre del ejercicio fiscal 2023 y presentación de la declaración anual de las personas morales del título 2. Este curso está preparado en dos modalidades, dos sesiones. La primera sesión es teórica, eminentemente teórica, donde veremos todas las generalidades precisamente para preparar o determinar el impuesto sobre la renta y determinar la renta gravable de la PTU. También observaremos conceptos básicos como los ingresos acumulables, su momento de acumulación, determinación de pagos provisionales, aquellas deducciones que son autorizadas para efecto de impuestos sobre la renta, partidas no deducibles, actualización de pérdidas fiscales,
conceptos o acreditamientos que permite realizar la ley del impuesto sobre la renta para tratar de mitigar la base del impuesto o el impuesto sobre la renta definitivo. Y en la segunda parte de este curso, en la segunda sesión, veremos eminentemente papeles de trabajo precisamente para preparar el ISR del ejercicio, obviamente determinación del impuesto a la renta, determinación de la PTU, aplicación y actualización de pérdidas fiscales, acreditamientos posibles en materia de impuesto a la renta, por supuesto la conciliación entre el resultado contable y fiscal para efectos de impuesto a la renta, y también observaremos el llenado del aplicativo para presentar la declaración anual. Recordemos que el SAT ha anunciado recientemente que este aplicativo tiene algunas modalidades. Veremos las mejoras, aquellas situaciones que, por qué no decirlo, sí le benefician al contribuyente o a los preparadores o contadores que preparan la información para hacer un poco más ágil la presentación de esta declaración. Los esperamos y quedo al pendiente. Muchas gracias, un saludo a todos. ¿Cómo están, amigos? Tienen que presentar la DICIF 2023 junto con su declaración anual. Si es así, esta información les interesa. Vamos a tener un curso en línea de 6 horas. El año pasado dimos DICIF solo viendo las generalidades y cuadros y cuadres así muy relevantes. Ahora ampliamos el curso a 6 horas con la idea de estar revisando un poco más los anexos de lo que tenemos con esta declaración. Vamos a ver el DICIF 2023 de personas morales que se presenta junto con la declaración anual. Estamos hablando del Código Fiscal de la Federación, la obligación del artículo 32H. Vamos a checar la plantilla del anexo 1 del DICIF. Y además vamos a revisar un papel de trabajo en donde vamos a checar los cuestionarios y los cuadres principales que se han convertido en un verdadero tema. ¿De acuerdo? Si tú eres alguien que tiene que presentar este DICIF o eres un auditor de estados financieros que tiene que verificar que la empresa haya cumplido adecuadamente con esta declaración, será muy importante que estés con nosotros. Recuerda que desde el momento en el que tú te inscribes a este curso, ya tienes acceso a materiales y puedes empezar a hacer ahí algunas preguntas o pelotear algunos temas por correo electrónico con nosotros. Soy Javier Martínez y estoy para servirte. Nos vemos en ese curso. Bueno, amigos, pues estamos de vuelta y pues la verdad es que hablar de este tema podríamos seguirnos horas y horas platicando, pero yo le preguntaba a Jorge, bueno, ya rebasamos o logramos hacer la conciliación de los ingresos y de los egresos, pero hay otra parte que también se llena de manera automática, que es la nómina. Es correcto. ¿Con qué me voy a enfrentar ahí? Pues, cuéntame. Exactamente es el escenario opuesto, pero ahora en materia de deducciones. Así como tuvimos que haber hecho una conciliación o peinar perfectamente mis CFDIs emitidos con lo que está en la base de datos del SAT y con lo que yo tengo en registros contables, también hacer lo propio en materia de nóminas. Obviamente las demás deducciones son relevantes, pero en materia de nóminas, pues obviamente hay varias herramientas al alcance del contribuyente y al alcance también del trabajador, ¿no? El visor de nóminas para el trabajador, el visor de nóminas para el patrón. Y la realidad es que si no tenemos también la precaución de hacer ese cruce tan importante, podemos también llevarnos sorpresas importantes en la preparación de nuestra declaración anual. Recordemos también que todavía hay opción de corregir en el año 2024, en febrero, porque a través de reglas de carácter general, año con año han venido publicando esta regla, ¿no? Si tú tienes CFDIs que tienen alguna inconsistencia, algún error, emítelos, corrige o emite los CFDIs nuevos, los correctos,
cancela los anteriores y con eso podrás rescatar y podrás hacer válida la deducción de tu nómina, pero aplica solamente para CFDIs que efectivamente emitiste, porque luego hay contribuyentes o patrones oiga, contador, es que no timbré la nómina de diciembre, ¿qué hago? ¿La timbro? No, pues la tienes que timbrar, no va a ser deducible en 2023 porque la timbras hasta 2024, pero la tienes que timbrar porque si no vas a perjudicar al trabajador, no le vas a reconocer un ingreso que le corresponde, y si el trabajador quiere o no presentar su declaración anual, pues no van a aparecer timbrados esos ingresos y obviamente pues va a estar distorsionando el total del ingreso que pretende declarar o que debió o que va a declarar el trabajador. Entonces creo que es un pésimo escenario el no timbrar la nómina en el año que te corresponde, a reserva que también hay reglas de carácter general específica dependiendo del número de empleados que te da algunos días adicionales, ¿no? Y eso perfectamente es válido, y eso no implica que porque te brinques 1 o 2 días o los días que te permite la regla perfectamente lo aclara, que se entenderá que el CFDI corresponde al ejercicio fiscal en el cual corresponde la nómina. Entonces, sí es muy importante pero también hacer esa conciliación y sobre todo el tema de otras variables que son muy importantes también para el tema del llenado correcto de declaración anual y la segregación en papeles de trabajo. ¿A qué me refiero? Aquellas percepciones que implican un ingreso exento para el trabajador, en donde tenemos primero ver qué opción escogimos. Si la de ley de aplicar el punto 53 de no deducible, o si aplico reglas de carácter general el punto 47, pero ahí tengo que hacer otro procedimiento, hacer una comparativa de proporciones entre el año actual y el año anterior, y si no hubo variación en menor cantidad con el año anterior, pues podrás reducir ese porcentaje de no deducibilidad. Entonces, todo eso que en la nómina ya debe de estar perfectamente segregado, las partidas exentas, las grabadas, etcétera, pues obviamente debe de estar también conciliado y obviamente sustentado en un papel de trabajo. Y que lo obtienes obviamente de los CFDIs, ¿no? O sea, sí. Porque ahí sí porque yo siempre me he cuestionado, cuando tú contabilizas, tú no separas el aguinaldo exento de grabado, o sea, tú te lo llevas a la cuenta de aguinaldo. Así ¿Dónde vas a tener el exento y el grabado? Pues en el XML que timbraste, donde vas a poder obtener esa información, ¿no? Y importante, porque la deducibilidad de la nómina no solo es el timbrado, ¿no? O sea, el 27 te habla de otros conceptos que tienes que cubrir. El pago y lo retenido, obviamente, es correcto. Yo eso es lo que le digo, bueno, si quieres tímbrala, pero pues si no está el pago de las retenciones, pues de todas formas, ¿no? O sea, no es un solo requisito. Y ese candado también es algo adicional, porque lo mismo, o sea, todavía tienes, acéptenme el término, tienes oportunidad, tienes chance de rescatar esa deducción de aquella nómina que no enteraste las retenciones. Págalas antes del 31 de marzo como fecha límite, si es el último día en que vas a presentar tu anual, y con eso tendrás oportunidad ya de rescatar esa deducción, pero invariablemente también tendremos que esperar a que se actualice el aplicativo, porque también de eso dependemos, ¿no? Que ya aparezca en el aplicativo del SAT el impuesto retenido y recordarán, amigos, que ya aparece un comparativo entre lo retenido y lo declarado. Entonces, pues realmente ya la brecha se va cerrando cada vez más respecto a todos esos cruces, y eminentemente es en base a la explotación de la tecnología que está haciendo de manera cada vez más atinada la autoridad. Nos guste o no, cada vez más va afinando estos temas, y lo traigo a colación porque ahorita también ha sido algo muy comentado, el famoso plan maestro del SAT y el plan estratégico, en donde ya aparece el término que ya venía desde hace algunos años, pero ya el tema del uso de inteligencia artificial, y muchos, creo que yo desde mi punto de vista, me gustaría ver tu punto de vista, Yadira, muchos piensan que el tema de la inteligencia artificial, o he oído algunos comentarios, que es que el SAT va a jugar al adivino y va a jugar a tratar de predecir cómo se va a comportar el contribuyente, y no.
O sea, la inteligencia artificial explotada para efectos fiscales es ir afinando e ir parametrizando con el famoso machine learning, las máquinas de aprendizaje electrónico, pues precisamente cuál es el patrón de comportamiento de un contribuyente, pero en base a la información electrónica que emite el propio contribuyente. Entonces, eso es lo que va a explotar la autoridad, no adivinar, no utilizar la tecnología para predecir cómo va a declarar o cómo tiene que declarar el contribuyente. ¿Qué opinas? No, pues sí, la verdad es que estas, bueno, yo le llamo algoritmo porque siempre ha existido lo que hacen, van avanzando, Sí. y yo veo más cercano el tema de que y bueno, no saliéndome del tema, sino dándote la razón en lo que tú dices, recordarás que hay una reforma en código que habla que el 32D va a validar que tus declaraciones no estén en cero si emitiste comprobantes. Es correcto. Hoy lo seguimos truqueando, le sigues moviendo y la declaración se va en ceros. Pero con estas herramientas, en automático va a detectar y va a decir, no, esta no va en ceros, esta tiene ingresos, tuviste que haber pagado y órale. O sea, no, y coincido contigo, y a mí ya me ha tocado contribuyentes o clientes, oiga, contador, pero es que pues está declarado aunque sean ceros, pero ¿por qué sale negativa? Pues precisamente porque tienes ingresos. O sea, pues ya te detectaron, ya está monitoreado, y obviamente a través del algoritmo, como bien lo mencionas, pues obviamente ya no es sostenible una opinión de cumplimiento positiva, aun y cuando tengas todas tus declaraciones presentadas, sí, pero las presentaste en cero y volteas a ver el repositorio y tienes FDIs emitidos con un montón de ingresos. Entonces, pues desafortunadamente a eso me refiero, que el SAT va cerrando cada vez más la brecha, ¿no? Entonces, mira, y me salió un poquitito del tema, pero creo que es importante, sobre todo porque hoy día con la declaración anual podemos ir perfilando precisamente si vamos o no a ser sujetos o candidatos a recibir una carta invitación, un oficio de vigilancia profunda, o los famosos masivos que el año pasado a estas fechas era: contadores, que me llegó mi correo en donde mis ingresos declarados no coinciden con los FDIs emitidos. Que eso, la verdad es que desde mi punto de vista también era una total aberración por parte de la autoridad, pero yo lo asumía como ir de pesca. Yo voy a aventar el anzuelo y a ver quién cae. Y a ver quién cae. Habrá quien, ay, ¿sabes qué? Sí, vamos a corregirnos. Y habrá quienes digan, no, pues es que sí, lógico que el 100% de tus FDIs coincidan con la totalidad de tus ingresos acumulables. No, sobre todo con los métodos de pago. Bueno, muchas cosas, ¿no, amigos? Pero ya para cerrar, porque este programa llega a cierto límite de tiempo, me gusta, o sea, lo hemos platicado, lo platicamos antes de entrar al programa. Pareciera que ya no tendrías que capacitarte y que perdió su atractivo con la desaparición de los estados financieros, pero hay mucho de donde trabajar, porque es un trabajo que hacemos una vez en el año, y entonces se nos olvida, porque no es algo que hagamos de manera repetitiva, y entonces tú nos vas a llevar de la mano. Pero cuéntame, ¿cómo ves? ¿Estuvo bien que los hayan quitado o no? Mira, desde mi punto de vista, no, porque pierde la esencia del reporte de la información financiera, desde mi muy particular punto de vista. Los estados financieros básicos pues son 4 y obviamente tuvieron un resurgimiento, por llamarlo de alguna manera, a través de la presentación de la declaración anual. Pero yo creo que la autoridad pecó de ambiciosa en el sentido de solicitar información con un aplicativo que tal vez no era tan funcional. Porque es cierto, este año sí tiene mejoras importantes y a lo mejor ustedes dirán, oye, son mejoras que para eso no necesito tomar un curso. Pero sí es importante tener esos tips o esas recomendaciones que te van a facilitar el trabajo. ¿A qué me refiero? Era una lata el estar llenando ceros que no ocupabas. Oye, yo tengo instrumentos financieros en mi balance, pero a mí no me aplica. Pues tienes que abrir el año 2020-21 y ponerle un 0, y en 2022 ponerte otro 0, porque si no, no te deja continuar. Eso afortunadamente ya la autoridad lo está sopesando.
ya te permite darle o señalarle que ese renglón no te es aplicable. No desaparece el renglón, pero ya no te pide que lo llenes. Entonces son algunas mejoras que no parecerían tan importantes, pero créanme que ya a nivel práctico, ya cuando estás capturando la información, se agradecen, ¿no? En el tema de los estados financieros, pues nos vamos a limitar de nueva cuenta a un estado de situación financiera y un estado de resultados. Oye, pero ya el tema de reportar información y sobre todo el cruce tradicional que debería haber entre una contabilidad financiera, acéptame el término, y una contabilidad fiscal. Y ahí es donde precisamente esos 4 estados financieros te permiten hacer ese engranaje perfecto. Entonces, desde mi punto de vista, sí era una carga administrativa importante, pero pues no ibas a inventar el hilo negro porque todo salía de la contabilidad. Entonces, el problema radicaba que si no teníamos la precaución de preparar un cierre del ejercicio bien hecho, bien completo, pues íbamos a batallar, porque me atrevería a decir, y con conocimiento de causa, que el famoso estado de flujos de efectivo fue el que odiaron muchos colegas, porque no solamente era el actual, era el del año pasado, y para hacer el del año anterior necesitabas el estado financiero del año todavía un año hacia atrás. Entonces decías, oiga, contador, ¿qué hago? Mira, si pretendes llenar tu declaración anual en el portal del SAT y armando papeles de trabajo, no la vas a librar. Sí, mi recomendación es que si tú ya tienes tus papeles de trabajo perfectamente determinados, entonces ya estás en condiciones prácticamente de transcribir la declaración anual, porque la realidad es que sería eso, ser una transcripción, porque hay cosas que ya no se pueden mover, pagos provisionales, ingresos nominales, impuestos retenidos, pagos provisionales perfectamente enterados, temas de pérdidas fiscales, hay cambios importantes en materia de pagos, pérdidas fiscales, porque si bien es cierto nos sigue reportando información de años anteriores, pero hoy día ya nos permite ajustar o incorporar información que la propia autoridad no tiene reconocida. Entonces eso también se agradece en el tema del llenado de la declaración anual. O sea que eso nos va a evitar de que si no tenías reconocida la pérdida ya no presentes complementaria del ejercicio. Totalmente. Porque te acuerdas que decía, no se ve, preséntate complementaria del ejercicio donde estaba la pérdida para que la puedas leer. Yo decía, no inventes, me vuelves a reactivar un año que a lo mejor ya tenía cerrado, ¿no? Es correcto. No, y también, haciendo otro paréntesis, también estaba el temor. ¿Cuál es la recomendación? No presentes complementarias de años anteriores porque vas a reactivar plazos de prescripción. No, eso es mentira. Solamente se reactivan esos plazos para aquellas cantidades que hayas modificado. Pero si no modifiqué cantidades, no pasó nada. Exactamente. Entonces ahí es donde de repente empezábamos a ponernos más nerviosos de lo que correspondía. Entonces yo considero que es un retroceso en materia de reporte de información, pero invariablemente sí es aligerar la carga administrativa que nos representa el llenar una declaración anual, ¿no? El hacer los estados financieros básicos, pero sobre todo, fíjate que algo que yo pienso que es básico tenerlo muy bien identificado, muy bien estructurado, aparte de tu estado de resultados fiscal, o lo que algunos le llaman estado de resultados fiscal, o el balance. No, la determinación del ISR y la PTU, tenerlas perfectamente segregadas, sobre todo por esas partidas que empiezan a conciliar o distorsionar información de cruces directos. Uno, aquellas percepciones que representan ingresos exentos para el trabajador, para PTU sí las podemos restar, para ISR no. Entonces allí es un primer tema de conciliación importante. Y luego algo muy importante que tú comentabas, Yadi, en el tema de que no va a haber cruce directo entre los ingresos acumulables y los FDIs. Y para eso está precisamente la conciliación entre el resultado contable y fiscal, porque esa es la que nos va a servir de herramienta para tratar de desvirtuar una posible carta de invitación. Te pongo un ejemplo, la enajenación de un activo fijo. Si tú vendiste un vehículo en 100,000 pesos, emitiste un CFDI por 100,000 pesos,
pero si 100,000 pesos no necesariamente es tu ingreso acumulable, vas a acumular la ganancia y ahí va a haber un cruce que no va a coincidir de manera directa entre un CFDI emitido y el ingreso acumulable. Otra partida importante, el ajuste anual por inflación, ya sea acumulable o deducible. Pues no hay un CFDI que se emita para reflejar el ajuste anual por inflación. Entonces, eso va a distorsionar el monto de tus ingresos acumulables en contraste con un CFDI que tú hayas emitido. Entonces, a eso me refiero, a que la autoridad pues va de pesca, lanza el anzuelo pues para ver quién efectivamente lo muerde y obviamente tiene o no las bases para desvirtuar sus ingresos. No, pues sí, ya ven, colegas, les digo que es un trabajo constante, ¿eh? O sea, no es llenar un formatito y invertirle ahí, no sé, Jorge, ¿cuánto tiempo le invertiste o consideras que tienen que invertir para el llenado? Yo creo que teniendo unos papeles decorosos, bien elaborados, digo, porque también, o sea, uno no es infalible, cada quien, pues, somos celosos de nuestro trabajo y te acostumbras a tus papeles. Pero teniendo todos tus papeles mínimos, de acuerdo a los anexos que pide la declaración anual, yo sí estimo que te puedes llenar de 1 hora y media a 2 horas en el llenado. Les transmitiré mi experiencia. Yo hice pruebas con un anual en enero y la realidad es que el tráfico de información en enero, pues éramos muy pocos contadores llenando un anual. Pero la experiencia nos ha dicho que entre más se acerque el plazo límite, el aplicativo empieza a tener inconsistencias. Entonces, eso también no ayuda mucho a que la navegación a través del portal de internet del SAT pues te permita que sea el llenado muy, muy ágil, ¿no? Entonces, yo creo que ahorita es muy buena etapa para ir cargando la información, ver qué te muestra el portal del SAT, porque también, acuérdense que el SAT pues esta es una máquina electrónica, el aplicativo, en donde rescata la información que existe en tu RFC, pues obviamente trae ingresos, trae deducciones que ya, por ejemplo, la nómina, trae pagos provisionales, entonces si hay inconsistencias, pues ahí es donde se observará si están correctamente cargadas o no. O sea, prueba y error. Sí. Por lo menos la primera, ya después irás tomando, pero por eso es importante que no se pierdan el curso, que va a estar aquí en su casa IMEFI, y pues ahora sí que de verdad, Jorge, muy agradecida porque sé que los tiempos en esta época para un contador son muy valiosos, y como tú dices, espero que no sea la última vez que nos acompañes en el programa, y pues ahora sí, para cerrar, despídete del público, una recomendación, aparte de que no falte a tu curso. Pues una recomendación, pues la realidad es que preparar con antelación las cosas, ¿no? Porque me decías, oye, un aspecto importante en el anual, pues los diferentes regímenes fiscales, que más bien rectifico, la actividad no se acumula igual para una persona moral que es sociedad civil, que es una persona moral, una sociedad anónima, por ejemplo. Oye, fíjate que yo tengo partes relacionadas. Pues entonces ya me va a representar más tiempo hacer una declaración anual, porque tengo que separar si es parte relacionada nacional, si es extranjera, todavía le tengo que invertir un poco más de tiempo. Entonces, yo creo que la base fundamental de todo ello es contar unos adecuados papeles de trabajo. Y todo se oye muy, muy poético, así dicho de manera rápida, pero antes de tener papeles de trabajo, oye, ¿y si tienes tu balanza de comprobación correctamente depurada? Y ahí es donde empezamos a tener problemas. Oye, fíjate que no tengo reconocidos mis pagos provisionales, fíjate que mis cruces de IVA, mis cancelaciones, tengo saldos con cuentas con saldo contrario. Oye, fíjate que yo tengo neteados mis ingresos con las devoluciones y rebajas sobre ventas. Entonces todo eso pues obviamente empieza a complicar la existencia. Entonces yo creo que estamos todavía a muy buen tiempo y ya empezando a correr en el tema de tu cierre contable. Ya está perfecto, adelante, tus papeles de trabajo y obviamente cargar sobre todo eso. Yo creo que es ya cargar el aplicativo, abrirla o las declaraciones anuales que vamos a presentar para ver qué información nos está presentando y si tengo que hacer alguna modificación, pues hacerla con oportunidad y darle oportunidad al aplicativo que
actualiza la información que ya va a venir precargada. Pues amigos, no se pierdan el curso, los esperamos en su casa IMEFI y pues no me resta más que agradecer a nuestra directora Jessica Rueda Rentería por la confianza depositada en una servidora y a todo el equipo de producción que hace posible que lleguemos hasta donde ustedes estén sin importar el tiempo y la distancia. Nos vemos en un programa más de Contador Digital.